Bueno, caramba. Caramba, caramba, caramba. Caramba, ¿de dónde se usa la palabra? La etimología de la palabra caramba. Bueno, queremos darle gracias a Dios. Hoy felices y contentos, después de tanta lucha. ¿No? Hemos logrado estrenar nuevo estudio. Gracias, Padre Santo, ¿no? Gracias, Dios mío, por tanto honor, ¿no? 6 años de lucha y hemos estado avanzando, debatiendo, discutiendo, reflexionando, ¿no? Desde el pensamiento bolivariano, como lo digo yo, robinsoniano, zamorano, de la historia, pues, en definitiva. Pero digo Bolívar como el centro, digo Bolívar como aquello que dijo nuestro maestro Simón Rodríguez: si no se imita a Bolívar, la causa por la libertad está perdida. Y el día de hoy, qué mejor honor que estrenar nuevo set, nuevo estudio, ¿no? Que tener un invitado de honor, de honor. Para mí son maestros de la vida, son maestros que están allí y que Dios nos los pone en el camino y nos van iluminando, dando luces, como diría el maestro Simón Rodríguez. Y creo que el mejor pensamiento bolivariano, tratándose de un maestro bolivariano, para definirlo es: Dios concede la victoria a la constancia. ¿Cuántos años de lucha? Historiador e investigador. Él es nuestro querido profesor Ubaldo García. Bienvenido, mi estimado y honorable maestro profesor. Un honor tenerlo aquí. Muchas gracias. En nuestro nuevo set. Bienvenido. Gracias, gracias. Yo esto lo disfruto mucho, debo decirlo, ¿no? Porque además comienzo a estudiar y se comienzan a generar interrogantes. Y nuestra historia es hermosa, Claro. pero humana. Lo decíamos en otras cámaras, ¿no, mi estimado profesor Ubaldo? Humana, sobre todo humana. Vamos a hablar de distintos temas, vamos a tocar muy superficialmente porque mañana vamos a estar profundizando en el tema de que, bueno, nuestro general en jefe, ¿no? Nuestro general Piar, Manuel Piar, me decía mi profesor: hay que investigar todo con documentos, y eso me llena de mucha emoción. Manuel Piar va mañana al Panteón a sus 248 años de su nacimiento. De nacimiento, es correcto. ¿No? Nace un 28 de abril del año de 1774, si mi memoria histórica no me equivoca. Es correcto. Bienvenido, querido profesor Ubaldo García. Tantos años de lucha, historia viva, ¿cuántos programas? Memorias, Memoria, 120. 120. Pero además hay algo bien importante antes de comenzar el programa, ¿no? Por cierto, que esta cortina es parte de la identidad de nuestro querido profesor, ¿no? Sí. De Aldemaro Romero, ¿no? Epopeya de la Bolívar. epopeya de Bolívar. Pero usted me contaba algo que me despertó curiosidad antes de comenzar el programa. Dice que usted es de profesión agrónomo. Sí, agrónomo ¿Cómo de profesión. llega nuestro querido profesor a interesarse tanto y de qué manera por la historia? Bueno, muchas gracias. Estoy verdaderamente agradecido con ustedes, la familia TV Fan, todos, desde el general Guerrero, usted Cedeño. Dios me los cuide. Pues emocionado de estar aquí de nuevo. Es una emoción compartida. Sí, 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 porque pues uno ha trabajado y hemos andado camino y creo que, bueno, los frutos están llegando y ahí vamos avanzando. Por sí. eso hablaba de la Esa constancia. es la idea, sí. La idea es que al sembrar y andar en el surco y se va a cosechar, ¿no? Estoy muy agradecido de nuevo, permítanme, discúlpenme si lo repito. Yo fui en toda mi vida, comandante, un recopilador de papeles, cargando. Yo recuerdo que cuando uno estudia en la universidad y como éramos de un pueblo que teníamos que ir a la ciudad, entonces uno se mudaba de habitación en habitación. Y la carga más grande que teníamos no era ni la ropa ni los zapaticos, no, eran los libros. Eran los libros. Los papeles. Andaba usted como un Miranda. Sí, sí, uno cargaba. Después he tenido una biblioteca y era de historia, precisamente, no era de agronomía, porque yo soy agrónomo de la UNED, de la Experimental del Táchira, mi esposa también, y vinimos a Boconó a trabajar en la educación técnica. Pero nunca, jamás olvidé la historia porque tuve la dicha de tener una maestra allá en mi pueblo que las clases de doña Seila eran como una ventana abierta a los cuentos documentados de la historia. Ella había viajado, ella tenía como para entonces, y ella viajaba
Y de labios de ella uno descubrió cosas interesantes. Ella nos habló, por ejemplo, del lugar en el edificio donde el Libertador saltó por el balcón en Bogotá cuando salvó la vida en la noche de los puñales. En la noche de los puñales. Sí, en la noche septembrina, disculpen. Y ella nos habló de San Pedro Alejandrino. Entonces en mi corazón de niño pues se prendió la llama de cuándo iré yo para estar en el lugar, ¿no? Después uno va cumpliendo las etapas y siempre fui un estudioso, un lector de la historia. Un lector de historia. Entonces en las clases de maquinaria agrícola siempre apartaba un lugar y hacía comparaciones. Yo fui profesor de caficultura en el último año de una escuela técnica allá en Boconó, la escuela del doctor Eusebio Baptista. Y yo andaba mezclando la historia siempre, porque es que la historia es viva. Y, ¿no? dentro de la clase de agronomía, entonces le hacía preguntas relacionadas. Claro. No solamente con el producto, Claro. con la producción de ciertos rubros. Porque es que la historia del café, por ejemplo, Ajá. cedeño, es una historia apasionante, ¿no? ¿Quién trajo el café a América? ¿Cuándo llegó? Hay una historia por allí, una muy rápidamente, que montaron en uno de los buques una cantidad de plantas de café para traerlas a América y no había agua, el viaje se hizo largo y el francés que traía las matas usaba el agua que era necesaria para tomar los que venían en el viaje para regar las matas, porque no le podía echar agua salada del mar. Y aquello creó un tumulto. Y hay también una versión que dice que llegó una planta y que de esa planta nacieron hasta el momento en nuestra historia la gran población de café criollo que existe en Venezuela y en América. Cuando digo América me estoy refiriendo a las zonas productoras, ¿no? Costa Rica, Colombia, Venezuela, Brasil. Fue después cuando ya llegaron nuevas variedades Yo les hacía una pregunta a mis estudiantes de caficultura. Les decía, ¿verdadero o falso? Ajá. El Libertador tomó café en su primera presencia en Boconó, 1813, en Campaña Admirable. No respondo todavía. Vamos a dejar esa pregunta al aire. ¿No? ¿Verdadero o falso? Verdadero o falso. Justifique su respuesta. Justifique su Sí. Y justifique su respuesta. ¿El Libertador tomó o no tomó café? Al final del programa estaremos respondiendo su pregunta. Vamos a ver quiénes aciertan. Okay. ¿Cuántos aciertan? Los números son 0424-298-5558. Repito los números: 0424-298-5558. ¿El Libertador tomó o no tomó café? En Boconó en 1813. En Boconó en 1813. 13. Boconó 1813. ¿Tomó o no tomó café el Libertador? ¿Sí? ¿No? ¿Y quién está escribiendo y de dónde? ¿Le parece? Correcto. Comencemos con el hecho de Tengo mañana. que ofrecerle mi libro primero también. Bueno, es bueno. un libro con todo Muchas el gusto. gracias. Vamos a ver por de aquí mi autoría. cuál es mi cámara de detalle, mi querido camarógrafo. Como muchas otras obras que tiene nuestro querido profesor Ubaldo García. Y yo doy gracias a Dios y debemos darle gracias y saludo hoy a nuestro mayor general Izquierdo Torres. Sí, ¿no? claro. Quien vamos a estar hablando de esto, de una serie que se llama Caminos del Sur, vamos a hablarlo al final, porque quiero comenzar con, a 248 años del nacimiento de Manuel Piar, llevarlo al panteón. ¿Necesario llevar a Piar al panteón? Sí, mañana estaremos de fiesta. Es un gran honor para mí que estoy en Caracas. Voy a estar en el panteón, en el público, celebrando desde mi corazón el hecho de que se reconozca una deuda muy vieja, de 200 años. Siempre se mereció el general Piar el panteón. El panteón. Sí, su grandeza, sus méritos militares, de estratega, sus avances, que fue un hombre que, como todos, somos imperfectos y tuvo en algún momento sus errores, pero todos tenemos errores. El mismo Libertador. Por supuesto. Usted me contaba un hecho bien interesante Sí. en relación al general Sucre, quien además al Libertador admiró mucho. Lo quería y se trataban casi, las cartas son, uno no entiende el dialecto y la forma de escribirse entre ellos, ¿no? Se amaban, ¿sí? como padre e hijo, como hermanos. Y todos tenían
debilidades en el corazón, envidias. Todos. Sí. Pero dice que el Libertador en ese momento, precisamente en esa carta, deja entrever un poco. Sí. Hay una carta de cuando, en este tiempo precisamente, en Bicentenario, que la voy a comentar más adelante en mi avance en esta serie que acaba de mencionar. Donde se llama Caminos del Sur. Sí, Caminos del Sur. Donde el Libertador se le ve su humanidad, su ser humano, cuando él compara Bomboná con Pichincha, porque recordemos que habían dos ejércitos moviéndose, el que iba del sur a Quito, por Pasto comandaba el Libertador, pero simultáneamente se estaba moviendo desde Guayaquil en ese 1822 Sucre, que llegó por Cuenca, tomó Riobamba y está avanzando, en este momento está avanzando, la batalla de Pichincha se da en 24 de mayo de 1822, pero la batalla de Bomboná se había dado en 7 de abril y fue muy cruenta, entonces pues el Libertador no llegó primero Sucre a Quito, que era el objetivo de esa primera parte de la campaña del sur, y el Libertador en una carta posterior, cuando ya está en Quito contándole a Santander, muestra sus debilidades y hasta sus envidias, comparándose con, es que no fue tan difícil como el avance sobre Pasto, Sucre tuvo más facilidades y tal, la gente lo ayudó más, y en cambio yo fui tal cosa. No quiero especular, porque sería interesantísimo leer la carta en algún programa, no sé, en alguna opinión, en algún momento, y hacerla... Bueno, usted va a estar por Caracas. Sí, ¿no? Sí, voy a estar esta semana. Sería interesante, tendríamos que concretarlo. Yo estoy seguro que nuestro general de brigada, Bencir Guerrero, nos seguirá dando el apoyo, pues un amante de la historia, de la pasión, de que todo esto, nuestro pueblo venezolano siga ahurgando, escudriñando en la historia para señalar el camino, porque Bolívar lo dijo, ¿no? La historia nos servirá de guía a nuestra carrera futura. Y en base a eso le hago una pregunta, mi estimado maestro y profesor, ¿no? ¿Por qué seguir ahurgando en la historia? ¿Por qué seguir haciendo ese hincapié? ¿Por qué la considera usted, como historiador e investigador, necesaria para entender estos nuevos tiempos? El cantautor Ali Primera dijo, la historia debe servir para algo. Ajá. Además de que en la escuela nos aburrió muchas veces, ¿no? Porque el mecanismo no fue tal vez el adecuado. Honor a mi maestra, que volvía a las clases de historia un cuento, un momento de agrado, y uno disfrutaba aquello. Así debe ser. Bueno, la historia nos da los ejemplos. En el caso de Campaña del Sur, que se está ocurriendo 200 años atrás, la presencia del hombre venezolano, del pueblo que siguió al Libertador después de Carabobo, es ejemplarizante. Hay que pensar solamente en ver un mapa y sacar la cuenta de la distancia que hay entre Valencia, Carabobo y Maracaibo, y de Maracaibo a Santa Marta, y después ver el mapa y sacar la cuenta desde Barranquilla por el Magdalena hacia arriba hasta Neiva y Popayán. Son miles de kilómetros que hicieron estos hombres. ¿Con qué recursos? ¿Por qué? ¿Qué los movía? ¿Por qué no se devolvían? ¿Qué les ofrecía el Libertador? ¿Ah? Y allí la admiración... No, el carisma y el movimiento de un hombre como el Libertador. ¿Cómo logró convencer a esa gente? Impresionante, sin ofrecer nada, casi a cambio de nada. Mira, no hay seguridad ni hacia dónde iban. Porque yo a usted le digo, mira, Cedeño, vamos para San Cristóbal, y bueno, usted ya se mentaliza de que vamos para San Cristóbal. Ahora, la población de aquel tiempo, digo una pregunta... Yo soy admirador del Libertador, por supuesto, y también me hago preguntas, pero ¿tenía alternativa aquella gente? ¿Tenía opciones de no seguir al Libertador? Lo emocionante de la historia vista desde estas tertulias y desde este conocimiento es eso, atreverse uno a hacer preguntas hasta fuera de momento. Sí, pregunto, porque de repente, miren, no me queda más opción que sino que seguir al Libertador. Claro, no, había deserción, por supuesto, en los caminos, en los largos caminos. Juan Bosch hablaba de una guerra social. Mira, solamente pensemos en lo que hicieron estos hombres desde Maracaibo hasta Santa Marta, Río de Hacha, por la Guajira. Tenían ataques de los motilones. Se diezmaban los avances porque les montaban emboscadas, y ellos siguieron.
y avanzaron. Pero había opción, hago esta pregunta quizás un poco con mucha mayor profundidad. Juan Bosch habla de Bolívar y la guerra social. Claro. ¿No? Digo esta pregunta porque me queda opción, mira, no, yo no quiero ir a ninguna guerra, eso es bien difícil, lo que usted me está planteando, imagínese, tantos kilómetros, ajá, no hay comida, no hay nada, tengo opción, no, mejor me quedo en mi casa tranquilo. O simplemente, o me voy para este bando y me voy para este bando. Hubo recluta obligada, hay que ser consciente en eso. No, ¿y cómo convencer de que te vengas al lado mío? Pero usted no puede llevar obligado en un camino tan largo, en tanto tiempo, durante tantos días, a tantos hombres. Teníamos dos opciones. Hay quienes se quedaron, yo siempre he dicho y asumo la responsabilidad de lo que voy a decir. No existe un documento donde el Libertador le diga a Páez, General Páez, acompáñeme al sur, o a Mariño, o a otro de los guerreros, a Bermúdez. Pero ellos dijeron, no, yo no voy para allá, no, yo me quedo aquí, déjenme a mí aquí. Ellos se quedaron. El Libertador salió hacia el sur con unos batallones, el bateador Vencedores, tiradores de la Guardia, salió con el Rifles, que eran en su mayoría irlandeses y ingleses, pero era gente nueva, y la demostración está de que cuando los que regresaron del sur y dieron la pelea fue Laurencio Silva, fue Lara, fue Salón, y que no eran los gallos grandes hasta ese momento en la guerra, ¿me comprende? Es decir, los oficiales medios se crecieron. ¿Dónde está el mérito del padre Bolívar? ¿Dónde está el mérito del padre Bolívar? Cuando hay dos opciones planteadas, mira, este es un ejército realista, o peleas de este bando o peleas de este bando. ¿Dónde está el mérito del Libertador? Hay un poder de convencimiento único en los líderes como el Libertador y como en otros líderes, usted lo sabe. Yo siempre he dicho que hay dos valores que son determinantes. El altruismo, es decir, el desprecio por el dinero, por el capital, por las cosas que debe tener un líder como ejemplo, y el carisma para dominar las voluntades de los hombres y de las mujeres. Es increíble. No hay una manera de entender, tal vez desde las ciencias, el avance por Pisba de los llaneros, primero con el agua al cuello en la campaña de Boyacá, de Nueva Granada, y después a morir en las alturas de Pisba, y después llegar a pelear en Pantano de Vargas y dar la pelea. Después de aquella travesía tan difícil. Sí, Juan José Rondón, Carvajal, Lucas Carvajal, se llenaron de gloria, sinceramente. Y eran hombres. Infante, ¿cómo? Leonardo Infante, como Leonardo Infante. El negro Infante. Bien interesante, porque es muy poco conocida la historia de Leonardo Infante. Sí. Vamos a una pausa, mi estimado profesor. Son tantas cosas, Dios mío. Pero quiero que comencemos hablando en el segundo segmento de por qué Caminos del Sur y por qué empeñado en resaltar esta hazaña. O por qué Bolívar, además de esto, ¿no? Además de por qué usted se empeña en esto, pero además por qué Bolívar decide seguir la campaña. Ya había liberado a Venezuela. ¿Por qué decide seguir haciendo esto? Vamos a una pausa, no sin antes leer rápidamente nuestras redes sociales. Alejandro 5118, Richard 07 piso 12, Carmen Figueredo, Nereida Arudo 71, Aji Contreras, Rudo 112, Nelson Delgado 631, Luis Morales, Vicente Acuña y Carlos Suaje 340. Todos ellos, nuestro saludo, nuestro respeto. Recuerden la pregunta. 1813, julio de 1813. Bolívar tomó o no tomó café allá en Boconó en el año de 1813. Tomó o no tomó café. La respuesta por el 0424-298-5558. Pausa y regresamos con más de artillería bolivariana. Hoy con nuestro invitado de honor, nuestro profesor, investigador e historiador Ubaldo García. Pausa y regresamos. Ahí está, ¿no? Parte de la identidad de nuestro querido profesor e investigador Ubaldo García,
Estamos de vuelta al programa, repito, con nuestro querido profesor historiador Ubaldo García. Mire, por aquí tenemos varias respuestas, mi querido y estimado profesor, por aquí tenemos varias respuestas, ¿no? Por aquí dice, ¿no? Bolívar creo que sí tomó café. La respuesta del profesor es que Bolívar fue usado por Dios para libertarnos. De hecho, el caballo que le regala Casilda es blanco, característica de Dios, y otra que su caballo desaparece. ¿Ah? Paso. Pasa. Ajá, pasa esa pregunta. Vamos con la segunda. Por aquí dice, saludos desde Boconó. Qué bueno. Le escribe el profesor Eduardo Mejía, Qué de bueno. la Escuela Técnica Eusebio Batista. Mi escuela. Ajá. Sin saber que estaría mi amigo estimado profesor Ubaldo García en el programa. Estamos en sintonía, un abrazo. Y por supuesto que el Libertador tomó café en Boconó en la campaña admirable. Es correcto. Bueno, ajá. Sí, sí. Ya, profesor, ya la respuesta. Es correcto. Vamos a seguir revisando por aquí quién más acertó con nuestra pregunta del día de hoy. Saludos, comandante Cedeño. Soy profesor Rommel López, de Katia, Gramovén. Sí tomó café el Libertador. Que Dios los bendiga. Sí. Dice este estimado profesor. Por aquí dice otro. Sí tomó café Ricardo Mendoza, desde San Carlos, Estado Cogede. Bueno, todos están acertando, ¿no? Sí tomó café. ¿Ah? Sí tomó café. Por aquí dice otra persona. Soy Luis Fernández, vivo en Albarico, Estado Yaracuy. Simón Bolívar sí tomó café en ese viaje. Dice que sí tomó café. Era cafecero Libertador entonces. Por aquí dice, buenos días mi comandante, soy el sargento segundo de milicia Yepe Wilmer, comandante. Le escribo del municipio Vicente Campo Elías. Rodilla en tierra, la mejor política, la honradez. Dice esta otra persona por aquí. Leo el último mensaje y sigo leyendo. Sí tomó café Néstor Fuenmayor Cúpira, municipio Pedro Gual, Estado Bolivariano de Miranda. Ahorita continuamos leyendo los mensajes. Dejé una pregunta al aire, mi estimado profesor. ¿Por qué Bolívar decide irse después que ya tenía liberado al territorio venezolano a otros territorios a liberarlo? ¿A qué se debe esa decisión del Libertador? El pensamiento del Libertador ya para entonces era de integración americana. Él lo había dicho, la patria es América. Siempre, ¿no? Al contrario de algunos otros de los hombres que fueron guerreros. Mariño en una carta en 1813 le propone, y existe el documento. Existe el documento. Le propone al Libertador que Venezuela se parta en dos, en una región oriental y una que él no quiere. Él quería ser Libertador de Oriente, así lo llamaron, ¿no? Sí, eran los 45 de Chacachacare. Además, cuando Bolívar pensaba en unir, entonces habían compañeros y mucha gente que quería dividir, porque siempre la división nos ha maltratado, siempre, ¿no? Sí. Y el pensamiento del Libertador era el contrario. Él no iba a estarse tranquilo sin consolidar momentáneamente Quito y Guayaquil, ¿sí? Que lo logró en esta primera parte de la campaña. Pero forman parte de la liberación de Quito y la de Guayaquil, forman parte de las campañas del sur. Claro, es la primera parte, en la consolidación de Colombia la Grande. El término Gran Colombia también es un término acuñado posteriormente para no confundir. Es Colombia. Sí, Colombia. En honor a Miranda. Sí, Colombia la Grande, la Bella, la que tenía playas en el Atlántico, en el Pacífico, en la fachada caribeña, y tenía dos ríos caudalosos como el Orinoco y el Magdalena. La canción La Guerra del Petróleo de nuestro Ali Primera. El Orinoco y el Magdalena se abrazarán entre canciones de sueño, y tus hijos y mis hijos le cantarán y le sonreirán a la paz. Es verdad. Total que ya cuando se consolida por lo menos Colombia en esta primera parte, después de Pichincha, se suma Guayaquil. Libertador miró la tierra de los hijos del sol, él la llama así en algunos documentos, como un gran peligro para Colombia. Había que extirpar, y había una lucha simultánea de O'Higgins, que era el director máximo de Chile, que ya se había liberado. Entonces ellos, con una flota de barcos formado por ingleses en su mayor parte, aquel almirante Cochrane, que vino, un lobo de mar, y Lingrot. Hay algunos que no nos han contado, hombres que eran liberales, que vinieron a ayudar y limpiaron el Pacífico. Entonces se da el avance del resto de la campaña del sur, que es Junín y Ayacucho.
estamos a punto de, de grandes eventos cedeños en Campaña del Sur. Después de Pichincha, bueno, en ese momento se da el encuentro del Libertador con Manuela, que es impresionante, ¿no? Como mujer, como compañera, no solamente como amante, como nos la mostraron, sino como una guerrera. Como una guerrera. Claro. Y está el encuentro de Sucre con su Mariana Carcelén también, con la marquesa de Solanda y Villarrocha. Cada uno tenía su enamorada en Quito, ¿no? En Quito. Sucre se casó con ella después. Y hay otros eventos sumamente importantes desde mi punto de vista, que son el momento en el cual el Libertador se vuelve loco en el Chimborazo y escribe Mi Delirio, ¿no? Que dudaban muchos de que era su obra, de que era un arreglo. Se demostró, hay documentos que demuestran que es propio del Libertador, porque era poeta también. Y está el encuentro con San Martín en Guayaquil, que viene, del cual se ha escrito demasiadas cosas que no son, porque los historiadores argentinos, peruanos, siempre han sido detractores del Libertador y siempre han vuelto el trompo enrollado y han mantenido la... Sí, para quizás... Sí, para descalificar. Bueno, este es nuestro héroe, pero tienen que cesar porque definitivamente la historia, ¿no? Tomándole la palabra a una gran historiadora, Inés Quintero, sí, se trata no de crear polémica, sino de comprenderla. Sí. Sino de comprender la historia. Y tener la base de los documentos. Y tener la base de los documentos. ¿No? Como todo aquello que se inventó en cuanto a la identidad y el origen de... que es una polémica que hasta ahorita, pero necesarios son los documentos. Claro. Necesarios son los documentos. Yo siempre fundamento todo, porque además soy abogado. Ah, ¿no? qué bueno. Pero se dice de Piar, claro, que si era hijo de un príncipe portugués. Entonces, yo no sé hasta qué medida la historia fabulada, que es tan bella para uno encontrar las cosas, pero es fabulada. Sí, bueno, pero ella hace mención a un novelista, sí, a una novelista que dice no es historiadora, con mucho respeto a los novelistas, pero bueno, es una novela. Pues. Una novela. El historiador se funda mucho más en documentos, claro, ¿no? En fuentes primarias para fundamentar, claro, o escribir sobre nuestra historia precisamente, o sobre la historia. Las fuentes primarias. La fuente no puede primaria ser, no puede ser el libro de Herrera Luque, Caudillo de dos colores, escrito para Piar, que es una hermosura, no puede ser fuente fidedigna para los investigadores de historia. Los investigadores de historia. No. Tiene que ser las fuentes primarias. Allá en el Oriente existió un historiador, cronista, que tergiversó muchas cosas con la memoria oral y ha creado cierta confusión en el pueblo sobre lo que usted acaba de decir, los documentos primarios. Tavera Costa, Bartolomé Tavera Costa, 100 años después de la muerte de Piar, él escribió cosas que oía, y ese libro, que se llama Anales de Guayana, ha creado confusiones y ha sido usado como fuente de investigación para hacer acercamientos a la vida de Piar que no tienen basamento y que ha creado confusiones, pero bueno, ya... Sin quitarle los méritos a nuestro general. No, es que no lo estoy diciendo, estoy completamente de acuerdo, claro, y voy a estar... De hecho, esto está de acuerdo con que lo llevemos al panteón, para darle el honor, el sitial de honor. Todos los méritos como militar, como estratega, era general en jefe. Tuvo la visión de Guayana precisamente. La visión de Guayana, fue el que primero junto con Cedeño atravesó el Orinoco, y es el hombre grande, el triunfador de San Félix. De San Félix. El mismo Libertador lo reconoció. San Félix fue el inicio de cuando se empezó a ganar la guerra. Eso es importante. La plataforma guayanesa fue el piso firme para lo que vino. Una región estratégica. Claro. En recursos. Con un caudal. En comunicación con el caudal. Con el caudal del río como una autopista para comunicarse con la Nueva Granada y para sacar ventas, mulas, plumas de garza, para comprar armas hacia las Antillas y hacia Europa. Entonces, todos los méritos, por supuesto, eso no está en duda, nunca ha estado en duda. Estamos contentos por eso. Sí, y que además siempre son necesarios, porque muchas veces se genera la polémica entre la Academia Nacional de la Historia y algunos historiadores, que son necesarias además, ¿no?
Ahora, lo importante es no cerrarse a las cosas. No entrar en fanatismo. No entrar en fanatismo, esa creo que es la palabra correcta. No entrar en fanatismo. Cuando el fanatismo destruye. Claro. Cuando entramos en terrenos pantanosos. Y que además honor a los defensores de Piar. Claro. Honor al libertador de Guayana, así definido, Claro, ¿no? claro. Al Así, libertador sí. de Guayana, honor a nuestro general Piar. Claro que sí. claro. Está aquí en los próceres. Sí, claro. Ahí está nuestro general en jefe, Manuel Piar. Así es. Ahí está. Ahí está. Pero bueno, estamos hablando de la campaña del sur y la importancia que esto reviste para el proyecto bolivariano. A raíz de que viene la campaña del sur, de la admiración, Cedeño, de lo que hace el Libertador, porque es una campaña que no se parece a nada de lo que había ocurrido, ¿no? Ya el Libertador para entonces tenía... De las batallas que se habían librado aquí, en La Pata, en el territorio venezolano, cambia totalmente el esquema con lo que significa la campaña. Claro, campaña de Guayana, campaña del centro de 1818, inclusive la de Boyacá, Nueva Granada, 1819, Carabobo, 1821. Era una guerra regular, de avanzadas, con la población muchas veces a favor del patriotismo, de territorios conocidos, a menores distancias, con regiones que no tenían climas tan complicados. Entonces cuando fue salir de su territorio, cuando se avanza sobre territorios desconocidos y se entra en el territorio después de Popayán, ahí hay una masa cordillerana increíble. Yo he estado revisando hasta donde uno puede los detalles, y allí hay unos ríos, el río Guanambú, Guaitara, el río Patia, en esa región patiana y de los Pastos, que era la puerta hacia Quito, por ese camino, y que era obligante en chocar con ellos, y allí se había creado una suerte de sociedad conchupante con la monarquía, en una relación tóxica. Y le tocó a Bolívar quizás con la iglesia ir entonces a convencer a otros pueblos con otra idiosincrasia, con otras culturas, a pesar de que veníamos, como él dice, de un imperio común que nos dominaba, ¿no? La Iglesia Católica tuvo mucho poder, los sacerdotes desde los púlpitos eran muy influyentes, la gente tenía miedo porque nos habían llenado. Usted sabe, hubo un momento en que el rey de España dijo: los americanos no necesitan aprender a leer, con que sepan rezar es suficiente. Es suficiente, para que se salven, pues. Sí, porque era... Para que no vayan al infierno, más nada. Sí, esta población creía fervientemente que el rey de España era enviado de Dios, y si se iba contra Fernando VII se estaba atacando la iglesia, y por lo tanto todo el que fuera en contra de Fernando VII iba al infierno. Y había otra, no lo estoy diciendo Waldo García, lo está diciendo los pastorales del obispo. Él se llamó Salvador Jiménez de Enciso, o sea que era un recalcitrante. Contra todos esos elementos, ¿no? Las condiciones topográficas, climáticas, de la idiosincrasia, el tema de la distancia, el tema de la religión. Fue lo difícil de prender camino del sur. Esa es la tenacidad. Ahí es donde está la tenacidad. Por eso un amigo me decía: yo no entiendo. Un amigo me decía, sí, que no es venezolano, pues es de otro país, y decía: yo no entiendo cómo en Venezuela ustedes no tienen vallas y echan este cuento en las carreteras de todos lados, porque es un orgullo grande lo que pasó en la campaña del sur. En la campaña del sur. Y fuimos casi en su mayoría venezolanos, Cedeño. Es lo otro, ¿no? Es lo otro, entonces, el otro elemento. Como que nos hemos acostumbrado a no decir estas cosas que son propias, que son nuestro gran orgullo. Se llamaba el ejército neogranadino, pero en su mayoría compuesto por venezolanos. Sí, claro, quienes salieron en su gran mayoría eran venezolanos. Y los oficiales que estuvieron en todo al mando. Pues sí. Los liderazgos. Claro, en Ayacucho, y saquemos las cuentas para que vean, ¿no? Se sacan las cuentas y no hay mucha abundancia de los otros países. Si estamos por aquí, vamos a hablar de la batalla de Pichincha, que corresponde ahorita el 24 de mayo, si no me traiciona mi memoria histórica. La da Sucre. Vamos a otra pausa. Al regreso leo los mensajes, voy a leer rápidamente las redes sociales, pero no quiero cerrar el programa sin hablar de Antonio Nicolás Briceño. Sí, estamos en la época también de su nacimiento. Y el tema de la gira de medios que tiene nuestro querido profesor
precisamente para resaltar esa hazaña por todo lo que significó, lo que usted acaba de señalar, el tema del cambio climático, la idiosincrasia, la religión, y salir y abandonar incluso su casa e irse a liberar nuestros territorios. Vaya hazaña y vaya visión, a perder la vida. Con esa reflexión vamos a regresar, no sin antes leer nuestras redes sociales. Leo rápidamente. Carlos Díaz 11135, Michelle Moreno 197, Yaimar Brito, Mari Carmen Mosquera 1, Luis Roa 118, Ángel Chío, Ángel Bazán 4, Diego Rodríguez, Lady Soto 641 y Jorge Acosta 559. Vamos a saludar a Miriam, quien también respondió de Yaracuy, que también respondió que Bolívar sí tomó café. Ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café. Pausa y regresamos con más de Artillería Bolivariana. Hoy con nuestro invitado de honor, profesor Ubaldo García, historiador e investigador. Pausa. Estaban fusilándolo en Barinas. Él fue muerto y a él le cortaron también la cabeza y sus manos lo descuartizaron. La cabeza de él fue colocada en una pilastra en el camino a San Cristóbal. Hoy hemos estado con esta conversa. Hermosa cortina, ¿no? Además la cortina. No. Escucho claro. la cortina, porque el productor de nuestro querido profesor Ubaldo García, nuestro querido productor Alejandro Díaz, que está aquí con nosotros, y que es el caballo de batalla aquí, ¿no? El ideario, claro. El ideario que está aquí promoviendo, buscando la estética, vamos a grabar, vamos. Detallista. El detallista. Sí. Ajá. Él dice, ¿con qué cortina sale su programa? Me pregunta. Yo le digo, siempre salgo con la primera. Me dice, póngala la del profesor. ¿Cuál? La epopeya de Bolívar, de Aldemaro Romero. Suena bonito, sí. Suena bonito. Bueno, Aldemaro, nuestro saludo, nuestro acompañamiento, forma parte del equipo, también un honor tenerlo aquí. Claro, Alejandro, por supuesto. Está con nosotros en la Cancillería también. Y bueno, estamos en este equipo, yo agradecido con ustedes por formar parte del equipo Caminos del Sur ahora, integrarme, aprovechar a nuestro querido maestro para que nos ilustre, nos siga ilustrando sobre esta historia hermosa. Pero bueno, háblanos un poco de Antonio Nicolás Briceño. En eso andamos, ¿no? Porque cumple año el día 29. Sí, el viernes. Dice, sí, el día viernes. Es un desconocido en Venezuela y casi que también hasta el mismo Trujillo. Es un mártir de la independencia, murió apenas iniciando, 1813. Él fue muy rebelde, fue un abogado, era mantuano, como el Libertador, tenía ansiedades de ser libertador, por eso tal vez murió, no tuvo la precaución, se alzó hasta cierta manera contra la regularidad del avance de esas tropas en campaña admirable y se fue por el camino del llano y fue atrapado, le hicieron una emboscada, no era un ejército muy numeroso y fue hecho prisionero en esa parte que existe entre La Pedrera y El Piñal, allá en el estado Táchira, en el camino del río Uribante hacia el Apure. Fue detenido y llevado a Dualito y amarrado, lo llevaron a Barinas, le hicieron un juicio en Barinas, un juicio arreglado y un parapeto, ese sí fue, hay las pruebas, y fue fusilado junto a 12 de sus lugartenientes. Allí había un francés, un italiano, o sea, un le hicieron un juicio como para decir que estaban cumpliendo con algunos requisitos, claro. Como el que le hicieron a Leonardo Infante allá en Colombia. Como ese, sí. Muy con parecido. Leonardo Infante también pasó eso, pero ya era sus amigos los que estaban juzgándolo. En el caso de Antonio Nicolás, imagínense que Antonio Nicolás es tan importante que fue miembro diputado del primer Congreso de 1811 en Caracas. Él vivía en Caracas. Vivía en Caracas. Es firmante de nuestra acta de independencia. Caramba. Antonio Nicolás, el doctor, era abogado. Es casado con una de las Aristiguietas. Él era de caché.
Se casó con Lola, y hay una carta, Dios mío, cuando él emigra a Colombia, cuando cae la Primera República en tiempos de Monteverde, igual que el Libertador, él va a Cartagena, pero él se lleva a su esposa y a su niña y va embarazada. Ella va embarazada, entonces ella lo acompaña hasta Cúcuta, San Cristóbal, y ella sabe de su prisión. Él le escribe una carta estando ya en capilla, en Barinas, donde Dios, uno dice, él le dice a su esposa: recuérdale a mi hija que he muerto feliz porque me siento grande en luchar contra el despotismo español. Dile que fui útil, dile que fui digno, es la palabra. Qué hermosa. No, es para llorar. Profe, yo no sé si mi querido, tenemos que consultarlo con nuestro querido productor Alejandro Díaz, el tema de las cartas, que para mí es una pasión leer las cartas. Sí. Sí. Las cartas, y sobre todo este tipo de cartas. Sí. Hombres que tenían una dignidad impresionante. Mucho. Hombres que tenían una claridad impresionante, ¿no? Y que por encima, yo digo que hasta incluso perdían el temor a la muerte. Sí, sí. Bueno, ir a la campaña del sur, sabían que iban a morir. Sí. Muchos de ellos, que muchos no iban a regresar. Abandonar a sus hijos, abandonar a sus esposas, abandonar su lugar común. ¿Cuántas cosas? Hablemos de la gira de medios. Bueno, pues he venido a Caracas, invitado especial por el mayor general Izquierdo Torres. Nuestro saludo. Y por ustedes también de TV Fan, por el general Guerrero. Estoy visitando algunas de las emisoras, he estado en algunas emisoras en entrevistas. Voy a seguir esta tarde. Yo tengo un programa en Radio Nacional de Venezuela. Ah, importante para que escuchemos Sí. allí. Allí estamos hablando en ese Los programa. miércoles. ¿Cómo se llama ese programa? Ese programa desde hace un año está saliendo al aire, se llama Cabalgando hacia Carabobo. Cabalgando hacia Carabobo. Se hizo como colación precisamente al avance. ¿Son de series, la campaña. seriados? Sí, sí. Tal como se está haciendo con Camino del Sur. Ahora ¿O cómo seguimos. se va a hacer con Camino del Pensaba Sur? cambiarle el nombre, llamarlo Tiempos de Independencia, pero hay mucha audiencia y digo, no, déjelo así. Todo el tiempo estamos cabalgando hacia Carabobo. Muy Y escuchado. Bueno, sí. Muy escuchado. Miércoles a la 1 y viernes a las 9 de la mañana. Listo, miércoles a Entonces, en Radio Nacional de Venezuela. Hoy voy a estar en vivo en el cabina por primera vez, porque ese Por es un primera programa vez. que lo hago desde Boconó, vía telefónica. Todo se puede, cuando se Sí, quiere, cuando está sí, la pasión. Sí, sí. Hemos tenido mucho éxito con ese programa. Y pues ahora, a raíz de que estoy haciendo Caminos del Sur, que es un seriado, ese sí es el día a día más o menos en los avances de este movimiento. De esa campaña. Sí, de esa campaña, la campaña en del sur. bicentenario. Entonces estamos haciendo, hice los audios tengo la esperanza, Cedeño, de que eso se convierta en papel, en un libro que se llamará Caminos del Sur, y con la colaboración de Alejandro Díaz, que es el entusiasta, el que no se le ¿cómo es que dice? No se le agua el guarapo. No se le agua al guarapo. Eso Entonces, le pone agüita, clarito. estoy aquí, gracias a Dios, y he encontrado bastante apoyo en la Cancillería y en ustedes, y bueno, vamos a seguir hasta donde podamos, con todo el cariño. Camino del Sur pronto estará saliendo, ¿no? Sí, el seriado. Le estamos preguntando aquí tras cámara a nuestro productor, por TV Fan. Estrenamos Bomboná por aquí, por TV Fan, Caminos del Sur, que ya está en radio. Videos, son videos. Ya está Bomboná. Y próximamente vamos a estar pasando Pichincha. ¿Qué otros proyectos tiene empezado con Hay Camino algunos del Sur? detalles interesantísimos sobre los días importantes, por ejemplo, los detalles de las armas, de la alimentación de la tropa, del sentimiento de los hombres, la deserción, la topografía de los terrenos, el enemigo, ¿sí? El fanatismo religioso del obispo y su conchupancia alrededor de la En esa monarquía. serie vamos a estar hablando Sí. de cada uno de esos elementos. Sí. Tenemos abundante material, vamos a tratar hoy, mañana y el viernes de avanzar a ver hasta dónde llegamos. Y bueno, Vamos a comprometer a Alejandro para que nuestro profesor, que anda como un Miranda con los libros, con las cartas, comience a traerse las carticas, ¿no? Que son hermosas además, porque además son documentos primarios, ¿no? Cartas de ellos mismos. Yo leo las cartas del Libertador y me quedo impresionado.
Porque además no son interpretaciones de nadie. Cedeño, la Sociedad Bolivariana de Venezuela editó Escritos del Libertador, se llama 30 tomos de año tras año, con detalles que uno se queda, es una hermosura, ¿no? Ir día tras día encontrando por dónde va, comparando con los otros escritos, con los autores importantes, con Oleari, con José Félix Blanco, que también fue un compilador de primera. Yo siempre digo que gracias a ellos tenemos la obra del Libertador y esa sí no nos la van a borrar, porque aquí se puede tergiversar y se podrá decir que cuál era la figura. Recopilaron sus cartas, cómo era el Libertador en figura, sus decretos. ¿Cómo era? Porque no habían cámaras. Bueno, hay algunos otros distintos, la figura, y se ha tejido también, no, que cuál es la mejor, que cuál es la más perfecta, que esta no, que aquella. Yo eso lo veo como si... Lo que sí me importa es la obra, porque esa sí no su tiene pensamiento, como decía, que fue grande en pensamiento. Está escrita. Social, político, económico, filosófico. Tenemos esa suerte. Geopolítico. Enorme. Cuán grande fue nuestro Libertador. Poeta. Refranero. Usted sabe Cedeño, que el Libertador cambió el estilo de los partes de guerra, de los documentos de entonces. Él cambió lo que venía, el acartonamiento de los documentos, él los volvió flores. Aquello que tenía, sí, lo volvió flores. Sí. Cuando decimos lo volvió flores, lo volvió poema, lo volvió poesía. Claro, sí. Y es así, ciertamente, no de los escritos. Incluso las cartas del Libertador con Manuelita. Él, por ejemplo, para hablar de la esclavitud, no dice la esclavitud, sino el manto negro de la... Entonces, el manto negro. Así es. Sí. Esa es nuestra historia. Basta escuchar. Respondamos la pregunta para los oyentes. ¿Bolívar tomó o no tomó café? Vamos a ver qué dice el profesor. La mayoría Claro, sí, porque es que el café no es nuestro, el café es de origen africano, pero los árabes tomaron el café y lo llevaron a Arabia y después lo llevaron. Por eso es Coffea arábica, el nombre científico del arábico, pero él no es originario él es el originario de Etiopía, de la región de Abisinia, y llegó a Venezuela alrededor de 1750 por el Orinoco. ¿No? O sea, hubo plantaciones en el Alto Caroní, ya para entonces, cuando estamos en 1817, se habla de exportación de café. Hay documentos de la época que hablan de la venta de café por el Orinoco para cambiarlo por armas, en ese Caroní donde estaba el padre Blanco. Así como venden mulas, venden cargamentos de café a Europa, que era muy solicitado. Ya existían en Europa los cafés para reunirse, para las reuniones, y eso es copiado en Caracas. El café... llegó a Caracas alrededor de en los años siguientes. Lo que sí estamos seguros es de que cuando el Libertador nace en 1783 ya habían plantaciones en Chacao, en la región de Caracas del Valle ya habían plantaciones, pero como los Andes venezolanos son unas faldas de cordilleras con las condiciones ideales para el cultivo, por supuesto que llegó, y hay pruebas. Bueno, ojalá me estuviera oyendo mi amigo Gonzalo Alvarado Sanabria, que es especialista en esto. En la historia del café, para 1813 ya había plantaciones de café en el estado Trujillo. Ya se consumía café, era común y corriente, que es en una región cafetalera como es la región trujillana, Boconó en especial. Por supuesto que los lapsos dan como para que ya existiera el cultivo desde hacía unos cuantos años, unas cuantas décadas inclusive, y la tradición de tomar café también, por supuesto. Bueno, Bolívar sí tomó café. Todos aquellos que aceptaron. Leo rápidamente por aquí, ¿no? Por aquí dice, por favor, ayuda, soy Virgüe, vivo en Acarigua, estado Portuguesa, pero no me pone el celular, no me pone más nada. Por aquí dice, buenos días, mi comandante Cedeño, leales siempre, traidores nunca, importante la historia de Venezuela, salud, desde el Junquito. Y por aquí dice... Otra persona dice, desde Boconó, Trujillo, orgulloso de tener representantes de la provincia, exalta nuestra historia y nos hace querer mucho más a nuestra patria. Felicitaciones, soy Ligia de García. Ligia de García. Ajá, Ligia de García. Qué bueno, es mi esposa. ¿Es su esposa? Sí. Saludos a la esposa nuestra. Está viendo el programa. Está viendo el programa. Por aquí. Bueno, y siguen llegando mensajes, siguen llegando los WhatsApp, pero hemos llegado al final. Leo rápidamente nuestras redes sociales, ¿no? Héctor Jesús Guillermo, ¿no? Gonza Ramírez 007, Javier Páez 975,
Leonardo Esa, John Piso 617, Mariana Molina 7491 y Jesús Lugo 372. Un mensaje final a nuestro pueblo, a nuestros historiadores y a quienes siguen Camino del Sur o a quienes han seguido la historia viva. Yo creo que la historia es necesaria y es el ejemplo que tenemos de los hombres que nos antecedieron, de nuestros abuelos. Creo que es el momento de mirar el pasado para no repetir errores, para tomar lo bueno, para copiar conductas de hombres grandes y mujeres, por supuesto, de las mujeres que hicieron nuestra independencia. No se puede negar la presencia femenina en la independencia, ¿no? Las campañas, hubo troperas y hubo compañera femenina enorme, eso no está en duda. Creo que vale la pena que sigamos revisando, es momento de valorizar lo grande que tenemos, porque muchas veces uno se pierde y no estudia el tamaño, la magnitud del pensamiento del libertador y de los hombres que hicieron nuestra independencia y que fueron al sur y regresaron triunfadores, los que pudieron regresar como ejemplo de dignidad. Un general Cruz Carrillo, que dicen que se sentaba, sacaba una silleta, dicen en mi pueblo, para la puerta de su casa y se sentaba a la sombra y que los muchachos se le reunían alrededor para que les contara qué había pasado en Boyacá, que cómo había sido, que cómo era aquellas peleas, y él se deleitaba conversando. Murió ciego. Nuestro Cruz Carrillo. Sí, Cruz Carrillo, pero un hombre digno, de las cruces de hierro. Él y Cruz Paredes fueron y regresaron triunfadores. Por ahí tenemos un compromiso, mi querido productor Alejandro Díaz, que está aquí, productor de nuestro profesor Ubaldo García, de Caminos del Sur, una tertulia, así la plantea nuestro mayor general Izquierdo Torres, con el profesor Carlos Exel. Es correcto. Que también es historiador, y yo cada vez que voy para allá me siento a escucharlo también con aquella pasión. Por eso doy gracias a Dios y a la vida por tener estos maestros que me enamoran de la historia, me siguen alimentando mi pasión y mi alma bolivariana, ¿no? En eso que uno se va transformando. Un saludo, como siempre, a mi querido camarógrafo Valbuena, camarógrafo por muchos años de mi comandante Chávez. Agradecer al equipo de producción por las instalaciones del nuevo estudio, al equipo de soporte técnico, bajo la conducción del capitán Pérez Colmenares. Pero en especial a nuestro querido invitado de honor, Ubaldo García. Muchas gracias. Espero tenerlo pronto por aquí con las cartas. Tráigase las cartas. Dígale a Alejandro que necesita traer un baúl de cartas, así como que cargaba Miranda, ¿no? Y allí cargaba todos los documentos de la Colombella. Nos despedimos, como siempre, dándole gracias al Dios Todopoderoso, y el día viernes estaremos por aquí nuevamente con una también documentalista venezolana que creó el 27 de febrero, ¿no? Lilian Blaser, no sé si la conoces. No. Una camarada documentalista, bueno, luchadora social, yo le pongo combatiente por la vida, pero anda recogiendo la historia reciente, nuestra. Sí. Ella estará por aquí el día viernes conversando con nosotros. Nosotros nos vamos hacia el sur, a Caminos del Sur. Nos despedimos. Hasta luego.